Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender mejor el Evangelio de hoy y el por qué Jesús inicia diciendo, en verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo, debemos revisar unos versículos previos en los cuales las personas en la sinagoga escuchaban a Jesús con extrañeza y desconfianza, con expresiones como, ¿acaso no es este el hijo de José el carpintero? La falta de credibilidad en Jesús por gran parte de los habitantes de su ciudad de origen fue lo que lo llevó a expresarles que en su caso, como en el caso de Elías y Eliseo, los grandes milagros no los recibían las personas de su tierra. El motivo, la falta de fe. En la lógica del mundo hay un dicho popular que nos dice, hay que ver para creer. En la lógica de Jesús, hay que creer para ver. Y así lo indica Marcos 9:23. Todo es posible para quien cree. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de hoy a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, nadie es profeta en su tierra. Segundo, cuando el ego domina. Y tercero, la incredulidad impide el milagro. Primero, nadie es profeta en su tierra. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Jesús tuvo que vivir en carne propia el desprecio por parte de las personas de su ciudad de origen, aquellas que a pesar de tenerlo más cerca, no fueron capaces de aceptarlo ni de creer en él. Hoy Jesús sigue siendo despreciado en muchos hogares que aparentan ser su casa por las imágenes religiosas que contienen, pero en la cotidianidad no valoran ni se esfuerzan por hacer vida su palabra. En el contexto familiar también suele ocurrir que en ocasiones sintamos más apoyo o reconocimiento por fuera que en nuestra propia casa, siendo particularmente común que cuando una persona emprende un camino de conversión e intenta llevar a otros por ese camino, la principal resistencia la encuentre dentro de su propia familia. En Mateo 10, versículos del 35 al 36, Jesús advierte: He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Liliana es una docente consagrada a su profesión, respetada por sus compañeros de trabajo y muy querida por sus alumnos. Liliana trata siempre de ofrecer a sus estudiantes no solamente conocimiento técnico de alta calidad, sino también formación en valores y principios de vida. Muchos de sus alumnos y algunos de sus compañeros de trabajo la han buscado para pedirle consejos, los mismos a los que Liliana ha respondido tomando como base la sabiduría de la palabra de Dios. Liliana además promueve permanentemente entre sus compañeros seminarios y retiros espirituales a los que varios de ellos han asistido. A pesar de la alta influencia que tiene entre sus compañeros y alumnos, Liliana no ha tenido la misma receptividad por parte de su familia y particularmente de su esposo Daniel, quien ha rechazado una y otra vez sus invitaciones a participar de actividades que le ayuden en su crecimiento espiritual y con frecuencia critica en ellas sus prácticas de piedad. Segundo, cuando el ego domina.
¿Cómo te sientes cuando un compañero de trabajo sobresale por su capacidad? ¿Te alegras y te sientes motivado por aprender de esta persona? ¿O sientes que sus logros te pueden hacer ver como menos competente y por consecuencia te sientes un poco mal? Los sentimientos de los fariseos y los escribas de la época de Jesús no han estado lejos a muchos de los sentimientos de nuestra familia y en nuestros entornos naturales cuando permitimos que el ego sea el capitán en nuestra vida. En varios evangelios hemos reflexionado sobre el orgullo, llegando a la conclusión de ser esta la causa que más separa nuestro corazón de Dios. En diferentes versículos del Antiguo y Nuevo Testamento se lee sobre el favor de Dios hacia los humildes y su oposición hacia los soberbios. Esta oposición fue claramente demostrada por Jesús, quien siendo un Dios de amor y con un corazón lleno de bondad, presentó su principal oposición hacia los maestros de la ley, no por su conocimiento ni prácticas religiosas, sino por su altivez de corazón, orgullo e hipocresía. En el Evangelio de hoy los antagonistas no son necesariamente maestros de la ley, sino gente del común que estaba en la sinagoga. Y esto no es un dato sin relevancia. Nos demuestra que el orgullo y la humildad no tienen que ver con el conocimiento, títulos, bienes materiales o poder que tenga una persona, sino con lo que hay en su corazón. De esta manera podemos tener personas, por ejemplo, con gran conocimiento y muy humildes, como personas ignorantes y llenas de orgullo. Hoy el Evangelio nos muestra otra faceta del orgullo y se trata del ego. El ego que nos lleva a querer sobresalir y ver cómo amenaza a los demás. El ego que no nos permite reconocer nuestros errores y nos lleva a querer tener la razón siempre. El ego que no nos permite aprender de los demás por no sentirnos inferiores a ellos. ¿No es el hijo de José el carpintero? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas?, decía la gente en la sinagoga al oír hablar a Jesús. Daniel, al igual que Liliana, también es docente y llevan 8 años de casados. Y aunque su relación en términos generales es buena, Liliana siente que su opinión no es tenida en cuenta en las decisiones familiares, ya que si tiene alguna diferencia con Daniel, siempre se termina haciendo lo que Daniel dice. La seguridad de Daniel en sí mismo le lleva con frecuencia a tomar decisiones que afectan a la familia sin consultarlo con su esposa antes. Decisiones que van desde la elección del color para pintar la casa hasta aquellas que tienen que ver con el aspecto financiero. Desde hace 8 meses Daniel ha comenzado a interesarse en el mercado de las criptomonedas, tomando una serie de capacitaciones y dedicando una gran cantidad de su tiempo a estudiar sobre estos activos digitales. El reciente conocimiento del tema llevó a Daniel a buscar alternativas de inversión, encontrando una en la que se combinaba este mercado de las criptomonedas con la inteligencia artificial, prometiendo a los inversores grandes rentabilidades. Daniel realizó la inversión para verificar lo confiable de esta alternativa. Pasados 3 meses de ver los buenos resultados, Daniel le comenta a su esposa y le sugiere que ella realice un préstamo para invertir como él y obtener estos mismos rendimientos. Liliana, quien había escuchado el testimonio de compañeros de trabajo que habían perdido todo su dinero en inversiones que prometían altos rendimientos, no solo se niega a hacer su préstamo, sino que además le dice a Daniel que no confíe demasiado en este negocio y que por favor trate de recuperar lo ya invertido pronto, sin invertir más. Y le menciona lo que dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 15. El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Daniel no le hizo caso a Liliana y, arrastrado por su soberbia, quiso demostrarle a su esposa que estaba equivocada. Así que él mismo realizó los créditos bancarios para invertir más dinero. 2 meses después, la compañía en la que Daniel había invertido todo su dinero desapareció y ahora estaba lleno de deudas. Daniel nunca reconoció su error ni pidió perdón a su esposa por no haberla escuchado. Y tercero, la incredulidad impide el milagro. El Evangelio termina diciendo: al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y levantándose lo echaron de la sinagoga y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. La incredulidad no les permitía reconocer a Jesús como el Mesías. En nuestras familias la incredulidad no nos permite tampoco en ocasiones reconocer los buenos consejos, advertencias o correcciones de los más cercanos. El ego y la incredulidad de Daniel en su esposa y en la palabra de Dios les llevó a cometer un gran error. Liliana, al igual que Jesús, siguió su camino y continuó orando y creyendo en las promesas de Dios. La fe de Liliana movió el corazón de Daniel, quien en medio de su angustia decidió hacer uno de los retiros que tantas veces había rechazado por parte de su esposa. Hoy Liliana y Daniel oran juntos cada noche. La amargura que había dejado esta experiencia ya había pasado y la gracia de Dios venía trabajando en el carácter de Daniel, quien ahora es mucho más humilde de corazón y de la mano de Dios sigue adelante. La fe de Liliana viene haciendo milagros en su matrimonio. Esa fe también les ha permitido enfrentar su crisis económica con la confianza de saber que los desiertos son necesarios para la purificación y el crecimiento. Oración. Amado Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, que como espada de doble filo penetra hasta lo profundo de nuestra alma, removiendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos perdón por el ego, que nos nubla el entendimiento y nos separa efectivamente y afectivamente de ti y de nuestra familia. Danos, Señor, la humildad de corazón para acogerte con amor y acoger los llamados que tú nos realizas de conversión a través de las personas a nuestro alrededor y en especial a través de nuestra familia. Sobre todo, Señor, danos la gracia de creer en ti y en tu palabra para que puedas hacer los milagros que tú mismo quieras hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. No permitas que el ego gobierne tu vida y con humildad de corazón comparte este evangelio con muchas personas para que la bendición de la palabra de Dios obre en más familias.